en vivo. Son las 7:46. Saludamos al doctor William Sacher, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, con formación y experiencia en temas de hidrología hidráulica, geofísica y amplio conocimiento, sobre todo de la situación minera en el país, producto de sus estudios académicos y sus investigaciones. Doctor Sacher, bienvenido. Quisiéramos conocer cómo ha visto usted este acercamiento del gobierno nacional a los sectores mineros que se concentraron en un cónclave muy importante en Canadá la semana anterior. Bienvenido. Buenos días a todas y todos los oyentes y buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Sí, esta feria es una feria anual, se llama la feria PDAC. En castellano se puede traducir por Convenio Anual de Prospectores y Desarrolladores en el ámbito minero de Canadá. Y en esa feria en general pues convergen muchos actores importantes del sector minero transnacional, sobre todo en el ámbito, si quieren, del mundo occidental. Y ahí se sellan en general muchos acuerdos, se sellan contratos, se negocian pues las futuras inversiones y también pues por supuesto lo que es el futuro de los países mineros, como es el caso del Ecuador. ¿Qué es lo que se puede concluir de estos acuerdos que no han sido dados a conocer en detalle por las autoridades? En una parte se habló de acuerdos de intención, en otras se hablaron incluso de bases contractuales, pero el tema de la producción minera en el país es bastante complejo. Tiene que venir o partir de una concesión del Estado para seguir toda una hoja de ruta que comprende, entre otras cosas, disposiciones que están en la Constitución ecuatoriana, que son estas consultas ambientales, consultas previa, libre e informada, etcétera, etcétera. Es decir, un largo proceso técnico y también de interacción con las comunidades. ¿Qué es lo que se conoce sobre lo que se firmó en Canadá? Uno de los grandes problemas que existe con ese sector minero, los sectores extractivos en general, es la discrecionalidad con la cual se manejan las cosas. Y cuando hay esa pretensión a una minería responsable, cuando haya esa pretensión a un desarrollo sustentable, cuando haya esa pretensión a una distribución de la riqueza que se está visorando extraer, pues es bastante preocupante que existan ese tipo de, si quieren, de ambigüedades alrededor de este tipo de acuerdo que se están firmando. Se acaba de hablar con el entrevistado anterior de que hay una necesidad por parte de quien nos gobierna, las autoridades electas, de rendir cuenta sobre lo que se está negociando, más aún cuando es con actores privados de esta índole que están comprometiendo el futuro económico, político y ambiental del país. Entonces eso es un gran problema, no existe mucha información acerca de lo que se sella en el marco de estas negociaciones. Ahora, lo que sí hay que entender es que ese tipo de feria, ese tipo de negociaciones que se dan en estos contextos y otros, por supuesto, tiene que ver con la necesidad que tienen estos grandes actores que son las mineras transnacionales de garantizar que sus futuras inversiones, que son, recuerdo, multimillonarias, cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares. Entonces tienen esa necesidad de garantizar que todo está sellado para que se protejan en el futuro sus inversiones. Entonces eso es el sentido de esa visita de toda esta delegación ecuatoriana, la negociación de futuros contratos con actores del sector minero, sobre todo nuevamente con el sector minero transnacional occidental, canadiense, australiano y otros. Ingeniero Sacher, muy buenos días. Pues todas estas negociaciones, encuentros, acercamientos se dan en espacios como estos en el ámbito internacional, pero la realidad dentro de los países es distinta y generalmente se contradice completamente estos acuerdos con lo que pasa directamente en las comunidades y sobre todo con los procesos que se deberían cumplir aquí en el país. Como usted seguramente debe conocer y estar muy al tanto, se requiere de dos consultas
consultas, de la consulta ambiental y de la consulta previa, libre e informada, y prácticamente se puede decir que ninguna de las empresas que en este momento está operando en distintos territorios ha cumplido con estos procesos. Es decir, que a más de esa falta de transparencia total que debería haber en torno a cómo se dan estos acuerdos, también hay una serie de incumplimientos que a la final son muy difíciles de controlar porque tienen la anuencia de los estados. Bueno, por supuesto, y eso no es específico del Ecuador, el sector minero extractivo en general a nivel transnacional tiene una larga historia de violaciones de derechos de todas índoles y de no respetar lo que son sus responsabilidades frente al Estado de Derecho en general. Entonces, no es de sorprenderse que en el Ecuador, tanto como en otros contextos de la región y a nivel global, diría yo, incluso en países del norte. Entonces, eso sí hay que entender que estas mismas empresas mineras transnacionales también violan las leyes en estos propios países de donde son originarios. Por ejemplo, en Canadá, en donde se ha documentado que hay evasión fiscal por parte de estos tipos de actores. Entonces, ahí, por supuesto, existe esa ilegalidad de estos actores desde una cierta perspectiva, y por eso es que también, creo yo, hay que dejar un poco ese lenguaje que consiste a calificar de ilegales aquellos actores que son nacionales de pequeña escala y de actores legales aquellos actores transnacionales. El presidente de la República se refirió en la declaración que hizo en este foro en Canadá, que el sector minero era el tercero más importante en el país. Se le entiende en materia económica y que se aspira que siga haciéndose más fuerte y ascendiendo en esa escala. Es decir, la siguiente etapa sería convertirse en el segundo. Pero revisadas las cifras sobre lo que significa económicamente Ecuador en el año 2023, y esto lo hemos hecho con expertos en el tema, son 2.000 millones de dólares las exportaciones ecuatorianas. Esto lo confirmó uno de los analistas más destacados de Ecuador, analista económico. 2.000 millones de dólares, de los cuales en la contraparte habían ingresado al Estado un 10% de este valor, 200 millones de dólares por regalías. Y decía el experto, a más de esto habría que restarle en una contabilidad más concreta los subsidios que reciben las compañías mineras del Estado en energía, ya sea en combustibles o ya sea en energía eléctrica, que es el caso concreto de Ecuacorrientes, el proyecto minero más grande ubicado en el suroriente ecuatoriano. La pregunta que quisiera hacerle, estas proporciones en cuanto a exportación de materiales mineros con respecto a lo que queda como regalías, como ingresos fijos para el país, ¿es una constante en la industria minera o en Ecuador se está dando una situación un tanto particular? Bueno, en general, por supuesto, la cuestión económica per se es muy importante y a menudo se están de algún modo vendiendo o legitimando aquellas grandes inversiones mineras de cara a lo que podría aportar ese sector en términos de, claro, de exportación, en términos de inversiones extranjeras, pero sobre todo por concepto de impuestos y regalías. Y ahí pues hay que ponerse así a hacer las cuentas de manera muy seria. Entonces, en primer lugar, en efecto, existe un problema con aquellos pagos que normalmente deberían realizar aquellos actores que son las empresas mineras transnacionales. Y son campeones, eso sí está altamente documentado a nivel internacional, que son campeonas en evadir sus responsabilidades en el pago de las regalías y los impuestos en los países donde están haciendo sus actividades. Entonces, eso es un primer problema y por supuesto que Ecuador no va a escapar de aquel problema, más aún cuando no tiene experiencia en cuanto al control, el monitoreo de ese tipo de actores y que no tiene experiencia acerca del sector minero en sí, es decir, qué productos se está extrayendo, qué productos se está exportando, cómo grabar aquel producto. Todo eso implica conocimiento en detalle con el cual no se cuenta en la institucionalidad ecuatoriana. Además, existe también un problema acerca de cómo se cuentan los costos, los daños, los gastos que hace el Estado y por lo tanto, pues todos los ecuatorianos y las ecuatorianas para apoyar el sector minero.
y si se incluyese en un análisis costo-beneficio. Pues, por una parte, por supuesto, los eventuales réditos, los eventuales beneficios que se podría sacar de aquella actividad minera, pero si se pone del otro lado todos aquellos costos, incluidos todos estos costos que suelen ser invisibilizados, como es la evasión fiscal, como es el monitoreo de la contaminación, el monitoreo de los sitios abandonados, los costos, los riesgos que acompañan las grandes instalaciones mineras, como que son, por ejemplo, los diques de relave, los grandes accidentes que pueden ocurrir. Por supuesto, en efecto, las tarifas preferenciales que se practican en términos de luz y agua para estos actores. Y así sucesivamente, si se incluyesen todos estos costos, incluso solo en términos monetarios, pues llegaríamos a que la minería no es tan rentable para un país como el Ecuador. ¿Ya? Y también deberíamos incluir otros aspectos que el dinero a veces no es capaz de dar cuenta. Tal vez en primer lugar, la desigualdad que genera ese tipo de actividad minera, porque la agricultura, por ejemplo, no genera el mismo tipo de desigualdad a nivel del país como sectores extractivos, que concentran la renta en pocas manos. Y entonces tenemos muy pocos ricos y muchos pobres. ¿Ya? Y muchos pobres que luego padecen de todas las consecuencias ambientales, sociales, psicosociales, políticas y económicas. Y podríamos también pensar en incluir aquellos costos que no se suelen tomar en cuenta, por ejemplo, las afectaciones al patrimonio genético, la biodiversidad, las afectaciones al patrimonio arqueológico, todos aquellos aspectos de los cuales el dinero no es capaz de dar cuenta inmediatamente y no se suelen tomar en cuenta, pero que por supuesto en un país como el Ecuador, que es tan rico en estos sentidos, obviamente se va a afectar. Ingeniero Sacher, y quizás a este análisis del tema económico vale añadirle también un análisis sobre la generación de empleo, porque ese es otro de los elementos bajo los cuales en este momento está justificando el poder avanzar de manera agresiva en términos mineros. En Ecuador tenemos un problema de desempleo gravísimo, solamente 3 de cada 10 personas tienen un empleo pleno, y una de las justificaciones, como decía, para avanzar de manera agresiva en el tema minero es el poder abrir plazas de empleo. En efecto, y de hecho les cuento que el año pasado publiqué un artículo en la revista Ecuador Debate en el cual hice ese tipo de averiguaciones que consiste en analizar los costos y beneficios que podría dar la puesta en marcha de un conjunto de grandes proyectos mineros, incluidos estos para los cuales se sellaron estos acuerdos en el marco del PIDAC la semana pasada. Y la conclusión a la cual llegué con este estudio que se publicó es que en el 90% de los casos para las próximas décadas, caemos en que la megaminería para el Ecuador no va a quedar rentable. Más bien vamos a tener que vamos a tener más costos que los beneficios, incluidos aquellos puestos de empleo que se podrían crear, que dicho de paso no son tan importantes, porque hay que recordar que el sector minero transnacional industrial es un sector que es capital intensivo, más no empleo intensivo. Por lo tanto, no genera tantos puestos de trabajo, incluso aquellos puestos de trabajo que son llamados indirectos. Entonces, hay sectores, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, la agricultura, que generan mucho más plazas de trabajo, incluso el sector de minería pequeña, minería nacional, que genera mucho más empleos que aquel sector transnacional que finalmente está destinado a muy pocos, puñales de empleos. Volvamos nuevamente al tema de Canadá y a esos acuerdos por 4.800 millones de dólares. Por parte de la Cámara de la Minería, esto se celebró, se lo calificó como acuerdos históricos sin precedentes para nuestro país y señaló que se trataban de testimonios de interés mutuo. Ahora, los proyectos que menciona en un boletín la Cámara de la Minería, que serían objeto de estos acuerdos preliminares, le voy a leer uno por uno. Lo que quisiera es identificar cuáles de estos proyectos son, en qué parte del país, ojalá estén ubicados, qué riesgos representan. Se trata de Cascabel, liderado por Sol Gold, firmado por Scott Caldwell, así dan el dato en la Cámara de la Minería. Cangrejos de Lumina Gold, representado por Marshall Cobal, junto con Diego Benalcázar. La Plata de Ático Mining, suscrito por Alain Bureau,
Cóndor de Luminex Adventures, así está, con la rúbrica de Álvaro Dueñas. El Guayabo de Torata Mining, bajo la firma de Sergio Rotondo y Bactec, con la representación de Ross Orr. ¿Identifica usted algunos de estos proyectos y puede comentarnos algún detalle sobre los mismos? Por supuesto, son de los proyectos que están en cartera desde hace ya bastantes años. Hay que recordar que el sector minero canadiense en específico es especialista en aquel negocio que consiste a llevar a cabo el trabajo de exploración. Las empresas mineras canadienses juniors, las empresas de exploración canadiense, son muy conocidas por su capacidad, por parte del sector, por su capacidad en identificar, por supuesto, el potencial geológico en el subsuelo, pero también en adecuar las condiciones en la superficie para que la inversión futura pues sea rentable. Entonces, no es de sorprenderse que se están firmando acuerdos con estas empresas que, si no me equivoco, la mayoría que están involucradas en estos proyectos son empresas canadienses. También hay unas empresas australianas. Ahora, por ejemplo, el proyecto Cascabel. Son proyectos de importancia un poco heterogénea. Tenemos uno de los grandes proyectos que es el proyecto Cascabel, a veces también llamado Alpala. Es un proyecto que se encuentra en el norte del país, en la frontera entre Imbabura y Carchi. Ese proyecto se está visorando que se convierta en el proyecto minero más grande del país. Incluso sería más grande que el mismo proyecto Mirador, que ahora está en funcionamiento. Se está preveyendo una cantidad de 110,000 toneladas diarias de roca tratada en el caso de este proyecto Cascabel. Muy difícil darse cuenta, representarse de lo que eso significa. Lo que sí se puede decir es que son cantidades tan importantes que van a generar desechos que pueden ocupar un tamaño comparable a, por ejemplo, para quienes conocen el lago San Pablo, o que pueden generar desechos sólidos que se conviertan en nuevas montañas del tamaño del Panecillo de Quito, por ejemplo, para dar ejemplos ahí que más o menos, en el caso de Cuenca tal vez sería comparable al Cerro Monjas, más o menos. Ese tipo de cantidades de desechos se van a generar en el caso de estos proyectos, de estos megaproyectos. Entonces, hay que tomar en cuenta la perturbación que ese tipo de proyecto va a generar en los medios ambientes en donde se van a desarrollar, y que después de que se haya explotado el mineral, en este caso Cascabel va a ser oro y tal vez creo un poco de cobre, pues se va a quedar aquellos desechos no para décadas, ni siquiera para siglos, pero para milenarios, además de encontrarse en partes altas de las cuencas hidrográficas, generando contaminaciones incontrolables con consecuencias económicas, para la salud pública, para los ecosistemas aguas abajo de donde se encuentran. Quisiera también refrescar un diálogo que mantuvimos con usted hace algo más de 2 años, doctor Sacher, que está de hecho insertado en nuestra página web. Allí le habíamos preguntado a usted por qué sí minería en otros países y minería exitosa, por lo menos desde el punto de vista económico, pues suma muchos puntos a la economía en Perú, a la economía en Chile, que basa realmente como su primer pilar económico la minería, y por qué no en Ecuador. Lo que le entendimos en esa ocasión a usted, que le agradecería lo ratifique o lo rectifique, es que Ecuador tiene otras características que no lo tiene Chile, o Chile más bien, o Perú tienen otras características, otros atributos que no tiene Ecuador. Que Ecuador en las zonas mineras, muchas de ellas en conflicto, tiene una densidad demográfica muy alta, a diferencia de zonas desérticas que podrían darse en los países del sur. Ecuador también es un país altamente sísmico y también con actividad volcánica significativa, lo cual constituye el hecho de tener relaveras, estas grandes piscinas en las cuales se acumulan los productos tóxicos, en riesgo más alto de lo que podría darse en otras zonas. También nos hablaba de que los proyectos mineros, muchos de ellos, es el caso de Loma Larga o Quimsacocha en las cercanías de Cuenca, son zonas de humedales o zonas de recarga hídrica, lo que representa un altísimo riesgo de contaminación de fuentes de agua. Y con esto le añadiríamos también, para que en su respuesta nos cuente a qué grado
tecnológico se ha avanzado como para poder hablar con mayor certeza, como lo hace la Cámara de la Minería, de que sí es posible una minería responsable? Sí, bueno, pues sí, en gran medida, digamos, mantengo algunos de estos puntos que acaba de mencionar. Ahora, habrá que ver, porque en un inicio nos cuenta que en el caso de Perú y Chile la minería ha sido exitosa. Bueno, hay que ver los criterios que se aplican para decir que ha sido exitosa. ¿En qué sentido incluso ha pesado en la economía del país? Bueno, habrá que averiguar. En el caso del Chile, probablemente un poco más. Pero en el caso del Chile, lo que hay que recordar es que también incluso la empresa de cobre más importante del mundo se llama Codelco, pero es una empresa del Estado chileno. ¿Ya? Entonces, en el caso de Ecuador, no estamos para nada en esa senda de un control por parte del Estado del negocio minero. No, estamos entregando a actores privados, transnacionales, cuyo interés no es para nada, al menos en primer lugar, el interés de estos actores es pues acumular, es sacar ganancias de su negocio, no es el bienestar de los ecuatorianos y las ecuatorianas, no es el bienestar de los ecosistemas ecuatorianos. Entonces, ahí hay que también plantear un poco estas diferencias. Ahora, en efecto, tal vez en partes del desierto chileno hay tal vez un poquito más de posibilidad de desarrollar esa actividad que es la minería, que en estos sitios que tenemos en el Ecuador, en donde tenemos sitios de páramo, bosques húmedos, selvas altamente biodiversas, además de aquellos riesgos que acaba de recordar, que son el riesgo de sismos, el riesgo también asociado a la alta pluviosidad, que es también un factor importante en la vulneración de aquellos sitios mineros y que aumenta considerablemente el riesgo de accidentes. Y que además hay que recordar que el agua es un transporte, es un vector muy eficiente de transporte de contaminantes. ¿Ya? Entonces, en estos sitios más desérticos, posiblemente hay más posibilidad de control, aunque bueno, incluso hay que averiguar bien. Pero en el caso del Ecuador, en efecto, no tenemos esa capacidad. Además, en efecto, en términos institucionales, no vamos a tener la capacidad de controlar a aquellos actores que se están instalando, estos actores transnacionales. Y nuevamente digo que es muy probable que el Ecuador podría escoger por una senda en términos incluso meramente económicos que sea mucho más rentable al desarrollar otros sectores, por ejemplo, como una agricultura de alta calidad, ya explorando nichos para la producción de grandes productos, incluso de exportación de productos, pero de muy alta calidad. O tal vez también la industria turística. Tenemos muchas cosas para todavía explotar en ese sentido. Incluso el patrimonio arqueológico, que nuevamente estamos con un peligro de vulnerar con aquellos emprendimientos. Y añadiría, para tal vez concluir, también aprovechar el patrimonio genético de toda aquella gran biodiversidad que presenta el Ecuador. Toda la cuestión de farmacéutica que nos hemos dado cuenta que sí cuenta un montón con pues la pandemia que hemos vivido, pues es un sector en el cual el Ecuador podría pues desarrollar y aprovechar. Ahora, todos aquellos sectores, todas aquellas riquezas van a encontrarse vulneradas en un peligro de destrucción, incluso de destrucción irreversible, si es que damos paso a lo largo y ancho de todo el país, en todas las cordilleras, pues a esta minería a gran escala. Quisiera preguntarle también, doctor Sacher, no sé si usted habrá prestado atención a este tema que cada vez es más recurrente, la contaminación con metales pesados de la cadena alimenticia de los ecuatorianos. Hay voces de alerta que se dieron inicialmente desde el FDA en los Estados Unidos, productos ecuatorianos que llegaban con alto contenido de plomo que no pasaba las normas. Aquí en Ecuador también ARCSA ha hecho varios estudios, está trabajando ahora en forma conjunta con 4 universidades del país apoyándose para investigar mejor estos temas. ¿Alguna hipótesis tiene usted sobre este tema? Bueno, o sea, no es mi especialidad, pero de algún modo tenemos estos problemas por la misma razón que tenemos suelos altamente concentrados o, digamos, relativamente concentrados en minerales.
es por las características biofísicas del suelo y del subsuelo ecuatoriano, que tiene que ver con el hecho de que estamos en una zona de subducción altamente volcánica y por lo tanto pues tenemos estos problemas de que tenemos suelos altamente cargados en minerales de todos índoles, incluso estos minerales que presentan problemas para la salud. Entonces, ahí en efecto, tiene mucho más sentido desarrollar la investigación para cuidar aquellos productos alimenticios de los cuales vamos a seguir alimentándonos. Y no nos vamos a alimentar mucho del oro ni del cobre, pero eso sí, de los productos alimenticios sí. Entonces, hay que seguir en esta senda de investigar y de identificar pues cómo mejorar, y hay muchas cosas que se están haciendo en ese sentido para poder mejorar justamente estos procedimientos, estos procesos de producción y evitar que los productos finales, alimenticios finales, pues estén cargados con concentraciones preocupantes. Entonces ahí hay muchas cosas por hacer. Que no tiene nada que ver con nuevamente la magnitud de la perturbación que implica el desarrollo de minas a grandes escalas y con las cantidades de desechos incontrolables que se generan con esto. Ya, y la segunda parte de una pregunta anterior que le hice sobre la minería responsable, ¿es posible realmente hablar de minería responsable el día de hoy en proyectos como los que se llevan adelante o pretenden llevarse adelante en Ecuador? La tecnología, la ciencia ha avanzado lo suficiente como para garantizar esto, pero está también la otra parte de la rentabilidad. ¿Se puede hacer minería responsable, rentable? Bueno, hay que definir la responsabilidad, Gustavo. La responsabilidad no solamente es la cuestión ambiental. Ahora, en términos de la cuestión ambiental, pues, en efecto, también hay investigación que se hace en ese sentido para de algún modo mejorar un poco a los procedimientos en términos tecnológicos del tratamiento de los minerales en las propias minas. Pero también obviamente, si es que queremos llegar a procesos un poco más aceptables, eso va a implicar costos que las empresas no están dispuestos a pagar y que van a buscar evadir. Eso es por un lado. Luego, la responsabilidad también tiene que ver con evitar que se desarrollen pues conflictividad social. Tiene que ver con también garantizar la paz en los territorios, tiene también con garantizar que no se va a generar traumas sobre generaciones en los sitios mineros en donde se va a instalar. Tiene que ver también con garantizar que no se va a destruir patrimonios genéticos, patrimonios arqueológicos. Tiene que ver con una serie de aspectos, incluyendo la desigualdad que se genera con ese tipo de sector económico. Entonces, la responsabilidad no es solamente cuidar un bichito por aquí, una hierbita por acá, una especie por ahí. No, la responsabilidad tiene que ver con una sumatoria de aspectos que son los mismos aspectos que maneja las Naciones Unidas para hablar de desarrollo sustentable. Y si es que nos fijamos incluso en esos criterios que son muy tímidos y muy así restringidos en general, pues no cumple, por supuesto, la gran minería con aquellos criterios. Bien, para cerrar, doctor Sánchez, su comentario final, ¿cómo observa usted, cómo analiza este impulso a la minería, a la gran minería, que se ha declarado de alguna manera como política de Estado por parte del gobierno de Daniel Noboa en este foro de Canadá? Bueno, en efecto, la visita del propio presidente es una señal muy fuerte que se está mandando por parte del primer mandatario, pero también de toda la delegación que le acompañó, que el Ecuador está dispuesto a abrir sus territorios y a garantizar a los inversionistas que hay un futuro para pues, la minería en el país y sobre todo a aquellos inversionistas de toda esta ala en términos más geopolíticos, si quieren, de esta ala occidental, de todo el área de América del Norte, de Europa, la Europa occidental, e incluso incluido Australia. Bueno, entonces a todos estos actores el mensaje que se le quiso mandar es que estamos dispuestos a ofrecerles todas las condiciones para que ustedes vengan a invertir con la garantía de que sus inversiones van a estar protegidas en el futuro. Y eso implica pues mucha preocupación para los ecosistemas, para los territorios, para las poblaciones incluso que se encuentran en aquellas zonas que son codicia de estos grandes actores que son las transnacionales mineras. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes, Gustavo. Hasta luego. Declaraciones de William Sacher, ingeniero en hidrología, hidráulica, geofísica, PhD, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar.